El universo no es un conjunto caótico de fragmentos separados, sino un sistema sorprendentemente ordenado, impregnado de un profundo sentido. Cada palabra, cada acción y cada pensamiento nuestro, como un pequeño tornillo, aporta su contribución al funcionamiento del mecanismo en su totalidad. Una pequeña falla, con el tiempo, puede convertirse en problemas significativos, destruyendo el orden natural a su alrededor. Todos somos parte de este organismo grandioso, ya sea el universo infinito o el cuerpo divino del Creador. Así como una célula sana influye en el estado de todo el organismo, también las acciones de cada persona forman el destino de nuestro hogar común, el planeta Tierra, y de nuestras futuras generaciones. Aunque en esta vida terrenal no me fue dado experimentar la alegría de la paternidad, respeto profundamente a todos los niños y a todos los padres, independientemente de su país o su cultura. Estoy convencido de que todos somos una gran familia, solo que muchos lo han olvidado. Sin querer seguir esperando milagros desde afuera, deseando manifestar amor hacia todo lo que existe, hacia las personas, los animales y la tierra, decidí intentar cambiar algo en este mundo por mí mismo, convirtiéndome en ese pequeño tornillo que busca preservar la armonía y cree que otros llegarán a comprender que sin amor y sin unidad no podremos existir como un mecanismo completo. Cada uno de nosotros es una parte inseparable de un enorme mosaico, donde incluso el detalle más pequeño cumple un papel importante. El primer paso fue comprender que los cambios comienzan dentro de nosotros, precisamente en la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Comprendí que el amor y la unidad no son solo palabras hermosas de las películas o de los eslóganes, sino acciones reales que podemos y debemos realizar cada día hacia los demás y hacia el mundo. Porque, al final, nuestro mundo es el reflejo de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Y solo con amor y respeto mutuo podemos crear un futuro armonioso para nuestros hijos. Antes de comenzar a contar mi vida, quiero abrirme completamente ante ustedes, porque la verdadera honestidad es una de las manifestaciones más puras del amor. Ese mismo amor que hace 8 meses comencé a sentir hacia todas las personas, sin importar su nacionalidad o sus creencias. Siento una profunda gratitud hacia cada persona que, después de la publicación de este libro, manifieste cualquier sentimiento hacia mí, ya sea amor o rechazo. Desde lo más profundo de mi corazón, bendigo a todos ustedes, sin dividir entre quienes tienen razón y quienes no. En nuestro mundo no hay personas malas. Solo hay almas que temporalmente han olvidado su verdadera naturaleza y que se alimentan del miedo en lugar del amor. Gracias a cada uno de ustedes, directa o indirectamente, mi alma seguirá esforzándose constantemente por crearse a sí misma en el amor. Un amor total, incondicional, hacia todo lo que existe, sin división ni prejuicio. Aquello que antes me parecía separado y fragmentado, de repente adquirió una sorprendente unidad. Poco a poco comencé a ver la conexión entre todos los fenómenos y acontecimientos. Lo que sucede con las personas, como hilos invisibles, une cada partícula de la existencia común entre sí. El miedo, que antes guiaba muchas de mis decisiones, poco a poco dio paso a la comprensión y a la aceptación de mí mismo tal como soy. Llegué a comprender que cada persona que aparece en mi camino es un maestro único que trae su propia lección. Incluso aquellos que en el pasado me causaron dolor físico o decepción emocional, en realidad me ayudaron a crecer y a desarrollarme espiritualmente. En aquellos momentos en los que tenía que enfrentar negatividad o agresión, simplemente no veía el dolor y el miedo de la otra persona. Comprender esto ayuda a permanecer en el espacio del amor y la compasión, incluso cuando parece imposible. Porque cada alma en el universo, incluso la más perdida, en lo profundo de sí misma,
aspira al amor. Lo especialmente valioso es que esta transformación en mí no es solo un concepto filosófico o una idea hermosa. Es una experiencia viva y práctica que cambia cada aspecto de mi vida. Estoy aprendiendo a ver el principio divino en cada persona que encuentro, incluso si exteriormente parece completamente ajena o incomprensible para mi mente. La escritura de este libro no es solo el deseo de compartir con ustedes una historia en estilo esotérico. Es la necesidad de mi alma transmitirles la comprensión que llegó a mí a través de la experiencia personal. Todos somos partes de un mismo todo, y el amor no es solo un sentimiento, sino una ley fundamental del universo, la base de todo lo que existe. No importa si cada uno de ustedes, que tome este libro en sus manos, acepta estas ideas o las rechaza. El simple contacto con ustedes ya crea una ondulación en la superficie de la conciencia colectiva y sirve al despertar común. Creo profundamente que vivimos en una época de grandes cambios, cuando cada vez más personas comienzan a despertar y a regresar a su verdadera naturaleza. Cada uno de nosotros lleva dentro una chispa del amor divino, y nuestra tarea es permitir que ese amor brille cada vez con más intensidad, iluminando el camino para quienes nos rodean. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de una colina no puede ocultarse. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un recipiente. Al contrario, la coloca sobre un candelero y así ilumina a todos los que están en la casa. Que su luz brille delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En este viaje no existe un punto final. Solo hay un movimiento eterno hacia una comprensión y una aceptación cada vez más profundas de lo que existe a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. En este viaje no existe un punto final. Solo hay un movimiento eterno hacia una comprensión y una aceptación cada vez más profundas de lo que existe a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Mi nombre es Matus Andrei Viktorovich. Nací en uno de los suburbios de Lugansk en 1980. Desde la infancia más temprana mi vida estuvo acompañada por inquietud y ansiedad. En la escuela primaria sentía miedo ante cualquier manifestación de atención hacia mi persona. Las malas calificaciones, las tareas sin hacer e incluso la simple comunicación con estudiantes mayores me provocaban un pánico profundo. Un cambio en mi carácter ocurrió en el 5º grado, cuando decidí probar el papel de chico malo. Sin embargo, ese cambio de carácter destinado a protegerme dio origen a un nuevo gran miedo, el miedo a parecer débil. El cambio de imagen me llevó a convertirme en una persona egoísta, concentrada exclusivamente en mis propias necesidades. A los 32 años, aparecieron serios problemas con la ley y con hábitos dañinos. El alcohol y la nicotina causaron un daño considerable a mi salud física y mental. Antes de mi primera experiencia de Samadhi, vivía como un robot, sin pensar en los significados más profundos de la vida ni en preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Fingía que buscaba la espiritualidad, aunque en realidad ese interés se parecía más a una curiosidad superficial. Durante gran parte de mi vida, consciente o inconscientemente, causé dolor a las personas que me rodeaban con mis palabras y mis acciones, sin comprender las consecuencias de mis actos. Este camino hacia el autoconocimiento y la paz interior me ayudó a cambiar no solo mi actitud hacia la vida, sino también mis relaciones con otras personas. Me volví más tolerante, más atento y más compasivo con los problemas y sentimientos de los demás. Por supuesto, el trabajo interior continúa cada segundo,
pero estoy agradecido por cada paso que me llevó a una nueva comprensión de la vida y de mí mismo. Ahora, mi aspiración hacia la espiritualidad ya no es solo una tendencia de moda, sino un verdadero desafío y el sentido de mi vida. Aprendo por mí mismo y comparto mi experiencia con otros con un solo propósito, esperando que mi camino pueda inspirar y apoyar a aquellas almas que buscan armonía y paz, pero no logran encontrarlas. En una de las religiones, una voz interior comenzó a entablar un diálogo conmigo. Poco a poco, comenzó a surgir la comprensión de que esa voz se había convertido en una guía en el camino del autoconocimiento y del desarrollo espiritual. Me daba consejos sobre cómo reaccionar correctamente ante diferentes situaciones de la vida, recordándome que la verdadera fuerza se encuentra en el amor y en la compasión, y no en el miedo ni en la ira. A menudo, esa voz traía a mi mente pensamientos que ayudaban a comprender mejor tanto a mí mismo como al mundo que me rodea. Me ayudaba a encontrar un equilibrio entre las aspiraciones materiales y la búsqueda espiritual. Cada vez que actuaba desde el miedo o me alejaba de lo espiritual, la voz parecía apagarse y desaparecer. Poco a poco, ese diálogo interior se convirtió en una parte inseparable de mi crecimiento y desarrollo espiritual, acompañándome prácticamente cada día en cualquier lugar donde me encontrara. Nuestra voz interior a menudo se percibe como intuición o como un guía interior. Esta experiencia puede ser muy personal y significativa, porque ayuda a la persona a orientarse en la vida, encontrar respuestas a preguntas difíciles y tomar decisiones que corresponden a su verdadera naturaleza y a sus valores. Muchas personas que viven experiencias semejantes señalan que esta voz se vuelve más perceptible en momentos de silencio y de calma interior. Esto puede suceder durante la meditación, en caminatas por la naturaleza, en momentos de soledad, o cuando una persona realmente se concentra en sus sentimientos y pensamientos. En esos momentos, la voz interior puede guiar. Lo principal es aprender a comprender estas orientaciones. La conexión con esta voz interior a menudo se fortalece a través de prácticas de autoconocimiento, como el yoga, la meditación, la lectura de literatura espiritual o incluso la expresión creativa a través del arte. Estas prácticas permiten a la persona profundizar en sí misma, reconocer sus verdaderos deseos y objetivos, y también aprender a escuchar su propio corazón. Sin embargo, es importante recordar que esa voz interior no es algo místico o sobrenatural. Más bien es una manifestación de la comprensión profunda y de la sabiduría que existe en cada ser humano. Puede considerarse como una parte de nuestra conciencia que nos ayuda a ser más conscientes. Después de recibir el bautismo en una de las confesiones cristianas protestantes, durante varios años disfruté de la comunicación con hermanos y hermanas creyentes. Incluso llegué a convertirme en predicador cristiano, distribuyendo la Biblia de casa en casa. Sin embargo, con el tiempo decidí abandonar esa religión. No quiero mencionar ahora su nombre para evitar reacciones negativas de sus opositores, ya que, según mi convicción, todas las religiones vienen de Dios. Después de salir voluntariamente del cristianismo, me suscribí a numerosos canales esotéricos en Internet y comencé a estudiar diversos libros, intentando encontrar al Creador con amor y sin miedo. Es posible que en ese periodo haya creado en mi conciencia la imagen de un maestro espiritual que constantemente llega al mundo para transformarlo y dejar tras de sí una huella llena de amor y compasión. Admito que debido a la intensa búsqueda de la verdad en diferentes religiones, tal vez apareció en mí algún problema psicológico. Pero lo sorprendente es que incluso si la voz en mi cabeza fuera producto de la imaginación, sus consejos siempre resultan lógicos. Y al seguirlos, comencé a sentir una calma interior, independientemente de las circunstancias externas y de los problemas a mi alrededor. Comprendí que esa voz interior hace mi vida más armoniosa, ayudándome a liberarme de los miedos.
Más tarde llegué a la convicción de que a través de esa voz habla el propio Creador. Creo en ello. ¿Por qué? A pesar de que tal vez pueda estar relacionado con cuestiones psicológicas, permanecer en ese estado me trae paz y el deseo de hacer cosas con amor por los demás sin egoísmo. Los cambios también fueron notados por mi exesposa. Solo Dios sabe cuántas lágrimas derramó mi pobre esposa durante el tiempo que vivimos juntos. Pero mi gratitud hacia ella siempre estará expresada con amor y ternura, incluso si para el momento en que este libro sea publicado, ella ya ha formado una nueva familia con otra persona. Si eso ocurre, les desearé sinceramente felicidad a ambos. Ella sigue siendo una persona maravillosa y extraordinaria, y a su lado solo podrá estar un compañero igualmente maravilloso. Por eso, si eso sucede, les deseo de corazón felicidad y amor. Llegué a Estados Unidos desde Lugansk, a casa de mi exesposa, hace casi 2 años, y en el momento de escribir estas líneas estoy esperando los documentos del divorcio. Y, a pesar de todo esto, siempre hablaré de mi exesposa solo con lo mejor. Ella desempeñó un papel importante en mi vida. Los recuerdos de ella siempre serán cálidos y tiernos. Comprendo que cada uno de nosotros sigue su propio camino, y consciente o inconscientemente ambos, en mayor o menor medida, hicimos que ahora estemos en diferentes puntos de la vida. El proceso de divorcio se convirtió para mí en una motivación para continuar cambiando por dentro. El divorcio me llevó a comprender que el mundo interior y la armonía con uno mismo y con quienes nos rodean son los componentes principales de la felicidad humana. Comprendí que las pequeñas acciones llenas de amor pueden cambiar el mundo para mejor, porque cada uno de nosotros merece felicidad y amor. Y creo que mi deseo de cambiar el mundo por mi cuenta en 2024 traerá resultados en el futuro, aunque ese resultado llegue después de mí. En marzo de 2023, después de otro conflicto con mi esposa, entré en una de las habitaciones vacías y, en un impulso de emoción, me arrodillé frente al sofá y me dirigí al Creador en oración. Esa oración sonaba más como una exigencia que como una petición. Padre, durante tantos años te he buscado en religiones y en libros esotéricos, pero ¿cuál es su verdadero sentido? Mientras todo en la vida está tranquilo, nosotros estamos tranquilos. Pero en cuanto algo no sale según lo planeado, perdemos la fe y destruimos nuestras relaciones con los demás y con Dios. Entonces, ¿quizás tú no existes? Y tal vez Dios fue inventado como un instrumento para controlar a las personas por poder y dinero. Pero si realmente existes, muéstramelo de una manera que me permita comprender por qué en situaciones de estrés hago daño a otros. ¿Tiene mi esposa razones para sentirse ofendida conmigo? No bebo, no fumo, no engaño, pero soy nervioso. Reconozco que no quiero ser así, pero aún así me pongo nervioso. Si tú, Dios, existes, explícamelo. Y el Creador respondió. En sentido literal, al principio, el aire alrededor comenzó a moverse, como en un día caluroso cuando la temperatura crea el efecto de aire tembloroso. Y de pronto empecé a llorar. Pero lo sorprendente no fue que llorara por un trastorno nervioso, sino que eran las lágrimas de mi esposa. Literalmente. Fue una verdadera histeria física. Las lágrimas corrían de mis ojos en un flujo continuo. Esto duró alrededor de 4 horas. Esas lágrimas no eran sin sentido. Yo sentía ofensa, pero esa ofensa estaba dirigida hacia mí mismo. Desde fuera parecía como si estuviera viviendo una gran desgracia. Debido a que el llanto era casi continuo, los sollozos se detenían solo por un par de minutos, después de lo cual todo comenzaba de nuevo. Y pronto, debido a la dilatación de los vasos, mi rostro se volvió rojo. No era solo una falla psicológica, sino algo más, lo cual se volvió evidente en el momento en que, junto con las lágrimas, apareció un fuerte sentimiento de ofensa dirigido no hacia mi esposa,
lo que quizás habría sido más lógico en aquella situación, sino hacia mí mismo. Ese día me fue dado experimentar todo el dolor emocional que causé a mi exesposa. No bebía, no fumaba, no engañaba. Vivimos juntos solo 1 año, y aún así le causé tanto sufrimiento. Durante aquella histeria continua, si no se cuentan las pausas entre los sollozos de 5 a 10 minutos, el estado solo me soltaba por ese tiempo, y luego todo comenzaba nuevamente durante 3 o 4 horas. En mi mente aparecieron pensamientos que no esperaba escuchar allí. Ahora no puedo recordar con exactitud cuánto tiempo lloré ese día, ni reproducir palabra por palabra los pensamientos que surgieron en ese momento. Pero su esencia fue la siguiente: Andrei, ¿por qué haces esto conmigo? ¿Por qué me haces sufrir cuando yo te doy mi amor? Me duele. Y hubo muchas otras palabras que sonaban en mi cabeza en aquel momento. Todas ellas no me pertenecían a mí, sino a mi exesposa. Las lágrimas y el cuerpo eran míos, pero los pensamientos eran ajenos, femeninos. En una palabra, el Creador respondió a la oración de verdad. Después de la discusión, mi esposa salió inmediatamente del apartamento para no permanecer conmigo en el mismo lugar, al mismo tiempo que yo cerraba la puerta para orar, estando en un fuerte impulso emocional. Cuando regresó, salí de la habitación con un estado completamente diferente. En cuanto entró en el apartamento, comencé a pedirle perdón por el dolor emocional que le había causado durante 1 año. No lo hacía para justificarme ni para reconciliarme, sino porque me dolía el alma. Sobre el sufrimiento del alma después de la muerte, si es la voluntad del Creador y si sigo con vida, escribiré más adelante en este libro. Pero entonces pedía perdón precisamente por esa razón. Me era completamente indiferente lo que pensara mi esposa de mí por haber sido el primero en ceder y reconocer completamente mi culpa. Porque en ese momento mi alma, y creo firmemente en ello, experimentó un estado de retribución kármica y comprendió su propia esencia. En ese instante fue como si todas las barreras y los mecanismos de defensa de la mente se hubieran derrumbado. Fue como un despertar, como si hubiera visto el mundo en el que vivía con ojos completamente distintos. Siempre me había considerado una persona racional y sensata, pero en ese momento comprendí cuánto me había equivocado respecto a mí mismo y a mi vida. Entonces despertó en mí un deseo fuerte y sincero de arrodillarme ante mi esposa y pedirle perdón con todo el corazón, intentando cambiar la situación, aunque eso pudiera herir mi propio ego. El ego pasó a un segundo plano y el alma recordó su verdadera naturaleza, el amor incondicional, libre de egoísmo y de miedo. Las palabras no pueden transmitir la felicidad que experimenté aquel día. Cuando mi esposa regresó, salí de la habitación con lágrimas en los ojos y comencé a pedirle perdón. Le decía cuánto la amaba y cuánto lamentaba hacerla infeliz, aunque con toda mi alma deseaba lo contrario. Comprendí que si seguía siendo el mismo, continuaría causándole dolor, pero si empezaba a corresponder a sus expectativas, renunciando a mi propia opinión, al final viviría una vida que sería suya, pero no mía. Aquella noche le propuse separarnos sin ninguna condición, comprendiendo que sin mí, ella sería mucho más feliz, aunque para mí eso significara una profunda tristeza en el alma, al menos por algún tiempo. Eso es el infierno interior, cuando comprendes quién eres, pero no eres capaz de vivir ese conocimiento en la práctica y empezar todo de nuevo. Y eso duele de manera insoportable. Recuerda quién eres, hijo mío. Me recordaba la voz interior, pero aquel día mi alma lo sabía sin ningún recordatorio. El amor que no busca lo suyo y no causa sufrimiento a otros. Decidimos darnos libertad, la posibilidad de conocernos a nosotros mismos, nuestros verdaderos deseos y esperanzas. Aquel día no fue solo una despedida,
sino también el reconocimiento de que nuestro camino juntos había llegado a su final natural. Esa experiencia me enseñó que el amor no son solo nuestros sentimientos y emociones, sino también las acciones que realizamos por el bienestar de otros. Después de escucharme, al principio mi esposa reaccionó con desconfianza, pensando que simplemente intentaba reconciliarme con ella de esa manera. Sin embargo, después de que fuimos juntos a ver el apartamento que yo pensaba alquilar, su opinión comenzó poco a poco a cambiar. En marzo de 2023, aunque seguíamos oficialmente casados, empezamos a vivir separados. Esto llevó a que, en el momento de escribir estas líneas, el 29 de octubre de 2024, yo estuviera esperando recibir los documentos oficiales de nuestro divorcio. Ahora que conocen el acontecimiento que cambió radicalmente mi vida, propongo volver a marzo de 2023 y recorrer este camino conmigo desde el principio. Incluso si se supone que todo esto fue fruto de la imaginación, ¿cómo explicar el hecho de que cuanto más loco parezco para el mundo que me rodea, más razonables parecen mis acciones para quienes están cerca de mí? Esto también lo notaron las personas cercanas en nuestra comunicación. La relación con mi esposa, aunque cambió, siguió siendo una parte importante de mi vida. Aprendimos a comunicarnos en un nuevo nivel, sin ofensas ni reproches, con respeto por la elección de cada uno. Nuestros encuentros poco frecuentes se volvieron más sinceros y nuestras conversaciones más profundas. Era como si volviéramos a conocernos, pero ya en el papel de amigos y no de compañeros de matrimonio. Y ahora estoy aquí, en el umbral de nuevas oportunidades, listo para aceptar los desafíos que la vida me presenta. Aunque el camino que me trajo hasta aquí no fue fácil, no me arrepiento de ninguno de sus pasos. Cada experiencia, cada encuentro y cada decisión me hicieron ser quien soy hoy. Antes de dar este paso, quiero confesar que acepto voluntariamente el papel de loco y dejo de resistirme a los pensamientos que me persiguen durante los últimos 7 años. He creído sinceramente que la voz dentro de mí es la voz de Dios. ¿Por qué hago todo esto? En noviembre de 2024, en los medios de comunicación y en las redes sociales, cada vez más se comenzó a hablar del arma nuclear. El miedo hacia ella, consciente o inconscientemente, está llevando a la humanidad hacia una línea peligrosa detrás de la cual nos espera la destrucción. ¿Qué significa la vida de una sola persona en comparación con todo un planeta? En nombre de la paz, las personas destruyen cada día a decenas de miles de otros, quitándoles esa misma paz. Los hábitos dañinos que conducen a enfermedades mortales, el hambre, las guerras, el odio racial y religioso, el bajo nivel de vida en los países pobres y muchos otros factores me hacen pensar que si seguimos siendo observadores pasivos, la humanidad finalmente desaparecerá como especie. A pesar de la locura que tal vez para muchos se volverá evidente después de la publicación de este libro, comprendo que la vida ya nunca volverá a ser la misma. Y difícilmente un libro sea capaz de cambiar el mundo o erradicar el odio de manera global. Pero vale la pena intentarlo, al menos por mí mismo. Porque por primera vez, aceptando mi locura y reconciliándome con ella, comencé a seguir los consejos de la voz interior, a pesar de las dificultades que esto creó para mi ego en la vida real. Precisamente en ese estado, comencé a amar de verdad a todas las personas, sin importar su país, nación, religión o cultura. Comprendí que el alma existe en el aire o en el cuerpo del Creador, y que todos somos uno. Todos somos parte del cuerpo del Creador. El amor que el Absoluto nos da sin egoísmo está presente en cada uno de nosotros. Simplemente muchos lo han olvidado. Yo lo recordé, aunque haya sido a través de la locura, pero lo recordé. Creo sinceramente que en el mundo no existen personas malas.
Existen personas llenas de miedo que por eso son infelices y causan sufrimiento a otros. Pero en nuestra esencia, todos somos amor. Simplemente lo hemos olvidado. Y si yo, aunque sea en la locura, recordé que todos somos amor, no puedo dejar de intentar cambiar el mundo, jatabe un poco, liberándolo de los miedos y deteniendo a la humanidad en el borde detrás del cual nos espera la autodestrucción. Ahora que conocen la razón y los motivos que me llevaron a seguir este camino, quiero expresar mi agradecimiento a todos los que leerán este libro. Gracias por comprender que no soy escritor y nunca lo he sido. No sé escribir según las reglas y, como ya mencioné antes, escribiré en forma de diario con un matiz esotérico, si es que tal género existe en la literatura. Consideren este libro no como una obra artística, sino como los pensamientos y reflexiones de una persona que creyó que Dios mismo le hablaba y decidió compartir esta experiencia con otros, intentando con este libro detener a la humanidad de la autodestrucción hacia la que todos corremos a gran velocidad. Tal vez muchos consideren todo esto solo fruto de mi imaginación, y otros verán en estas palabras el reflejo de sus propias experiencias. En la mayoría de los casos, así será. No les pido que me crean sin cuestionar. Solo les pido abrir sus corazones y sus mentes a algo que al principio puede parecernos inusual o incluso extraño. Creo que en cada uno de nosotros vive algo más grande de lo que estamos acostumbrados a ver en nosotros mismos. Este libro no es solo mi camino personal, sino también una invitación para que todos nosotros reflexionemos sobre nuestro lugar en el mundo, sobre lo que podemos hacer para cambiarlo para mejor y dejar a nuestros hijos un jardín y no ruinas. Comprendí cuán frágil es nuestro mundo. Somos como niños que juegan con juguetes peligrosos sin pensar en las consecuencias. Todos tenemos la oportunidad de corregirlo si logramos unirnos como un solo todo. Todos somos capaces de convertirnos en portadores del amor. En cada uno de nosotros están depositadas grandes capacidades para dar amor y compasión. Mi objetivo no es imponerles mis creencias, sino ofrecer la posibilidad de ver el mundo de otra manera, a través del prisma del amor y de la unidad. En esta locura, como ya dije, encontré la comprensión de que todos estamos conectados por hilos invisibles y que cada una de nuestras acciones resuena como un eco en el destino de otros. Que este libro sea para ustedes no solo una revelación, sino también una inspiración. Tal vez les ayude a ver la belleza en las cosas simples, a valorar la importancia de cada momento y a sentir ese mismo amor que yo sentí cuando empecé a vivir un día a la vez. Ustedes tienen el derecho de elegir, dejar el libro a un lado o continuar leyendo. Si deciden continuar, una vez más les expreso mi gratitud por su paciencia y por comprender que nunca he sido ni soy escritor. Y desde este punto propongo volver a aquel momento en el que por primera vez experimenté el Samadhi y compartir qué fue exactamente lo que pedí al Creador aquel día. No solo pedí que me mostrara por qué mi esposa se ofendía conmigo, sino que literalmente exigí a Dios una explicación de por qué me sentía tan mal y por qué causaba sufrimiento a otros, incluso cuando en mi corazón no tenía la intención de hacerlo. Si tú, Dios, realmente existes, entonces ayúdame a liberar el alma del sufrimiento. Pero de verdad, no como antes, cuando iba de casa en casa con la Biblia afirmando que Dios es amor, pero en situaciones de estrés actuaba de otra manera. No, de verdad, para experimentar en esta vida qué significa ser creyente, a través de la experiencia personal de comunicación con Dios y no a través de la experiencia y las palabras de otros. Ese día hablaba con mucha emoción y dije que Dios tiene una hermosa oportunidad de ayudar a sus hijos, a través de mí. Ese día pedí ayuda para escribir un libro, pero no simplemente un relato literario, sino algo más grande, para que las personas creyeran y me siguieran, liberándose del miedo y llenándose del amor del absoluto.
Entrego completamente mi cuerpo, mi mente y mi alma en tus manos. Solo libérame a mí y al mayor número posible de personas del sufrimiento del alma. Y el Creador respondió. Desde la primera experiencia hasta el momento de escribir estas líneas, 4 veces estuve en estado de samadhi y vi el aura en forma de burbujas transparentes de colores, como burbujas de jabón del tamaño de un puño, aproximadamente de 1 metro de diámetro, rodeando el cuerpo físico. Vi el sonido, que tenía la forma de una ola verde interrumpida. Vi el miedo consciente en diferentes formas, sobre las cuales, si es la voluntad del Creador y no la mía, escribiré con más detalle más adelante en este libro. Vi que todo en el universo se mueve hacia la fuente y que no existen pecados, y que el aire que nos rodea es precisamente el reino de Dios. Vi y comprendí muchas cosas aquel día, sobre las que escribiré más adelante. Si es que todos nosotros tendremos ese más adelante, con nuestra forma de pensar y nuestro odio unos hacia otros. Alguien puede decir que todo esto son fantasías o alucinaciones. Tal vez tengan razón. Pero en cuanto decidí creer en esta locura como si fuera la verdad, mi estado psicológico comenzó a volverse más tranquilo, algo que también notaron las personas a mi alrededor. El Creador respondió, y para mí, como persona que cree en Dios, negarlo significaría negar al propio Dios. Por eso, el 5 de noviembre de 2024, comencé a compartir mis pensamientos en este libro. Después de conocerlos, muchos me considerarán loco. Otros dirán que esto viene del diablo, y muchas otras cosas negativas se dirigirán hacia mí. Pero la voz dentro de mí dijo,